Escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, iniciando por la del Ministerio Público, para lo cual le solicito a la encargada de la sala presente en esta sala a la víctima Ricardo Soto, en atención al orden que manifestó su oferente. Encontrándonos con la víctima en la sala de audiencia, le pido por favor manifieste si fue enterado de sus derechos antes de esta. Así es. ¿Los entendió? Sí. Le hago saber que la ley penal en la entidad establece penas para todo aquel que se conduce con falsedad ante la autoridad. Estas penas son de 3 a 7 años de prisión. No obstante, si la falsedad se refiere a la incriminación de otra persona, esta pena se aumenta en una mitad. Sabiendo la existencia de las penas que se establecen para aquel que se conduce con falsedad, incluso con el propósito de incriminar, le pido por favor proteste conducirse con verdad. Sí, protesto. Ante el micrófono que se encuentra frente a usted, por favor, proporcione su nombre completo. Mi nombre es Ricardo Soto. Le pregunto, señor Soto, ¿desea usted que se mantengan en reserva, es decir, que no se expongan públicamente el resto de sus datos generales? Así es mi deseo, sí. Hecho lo anterior, advertido, protestado e identificado el declarante en la audiencia, le otorgo la oportunidad a la agente del Ministerio Público oferente para que proceda al interrogatorio. Luego de que Leonardo te amenaza diciéndote que se la ibas a pagar, ¿qué hace? Saca una navaja de su chamarra. ¿Me puedes decir cómo era esa navaja? Sí, era roja, de las tipo suiza. ¿Qué hace con ella Leonardo? La abre y de pronto se abalanza sobre mí muy agresivamente y me la clava en el pecho. ¿En qué parte del pecho? De este lado. ¿Tú qué sentiste? Yo sentí mucho dolor en ese momento y de pronto perdí el conocimiento y ya no supe nada. Asesora jurídica de la víctima, como coadyuvante, ¿va a interrogar? No, su señoría, gracias. Señor defensor, se le otorga la oportunidad a fin de que realice el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes, señor Soto. Vamos a hablar del momento en el que, según usted, Leo le dice, me las vas a pagar. Está bien. Usted le dice, tranquilo. Así es. Eso se lo dijo a Leonardo. Sí, Pero Humberto se le abalanza correcto. a Leonardo. Claro, así es. Inclusive se lo descontó. Sí, Es decir, le dio un golpe sí. en la cara Sí. y con el puño cerrado. Efectivamente. Posteriormente usted los quiso separar Sí. a Humberto de Leonardo. Señor Humberto, dice usted que Leonardo insultó a Ricardo. ¿Qué fue lo que le dijo? Así es, le dijo que era un cobarde, que siempre lo había sido y que tarde o temprano se las iba a pagar. ¿Cómo reaccionó Ricardo ante esta amenaza? Simplemente le decía que se calmara. Luego, ¿qué sucedió? Leonardo le dio un golpe en la cara y de pronto se le dejó ir. ¿Qué hizo entonces Ricardo? Nada, simplemente se cubría de los golpes que le daba Leonardo. ¿Qué más sucedió? Pues de repente Leonardo de la nada sacó una navaja roja, se la clavó en el pecho a Ricardo. ¿Me puede describir esa navaja, por favor? Sí, era una navaja estilo Suiza Army, color roja. Bien, buenas tardes, señor Humberto. Buenas tardes. Vamos a hablar del momento en el cual Ricardo se encontraba preparando las micheladas. Claro. Él las estaba preparando antes del partido. Sí, así es. Estaba partiendo limones. Sí, Les ponía limón a las micheladas. sí.
y él partió los limones con la navaja de Leonardo. No era con la navaja, era con un cuchillo. Entonces, usted en este momento está diciendo que Ricardo partió los limones con un cuchillo. Así es. ¿Usted recuerda que lo entrevistó la policía? Sí, señor. ¿Y la policía lo entrevistó a los pocos minutos de que resultó lesionado Ricardo? Sí, ¿Y usted a la policía le dijo todo lo que había pasado? así es. Porque usted deseaba que se esclareciera ese hecho. Sí, señor. Inclusive la policía le indicó que mentir ante una autoridad es un delito. Así es. Bien, señor juez, esta defensa desea evidenciar contradicción. Adelante. ¿Alguna manifestación? Ninguna, su señoría. Señor Humberto, ¿es esta su entrevista? Sí, señor. ¿Es esta su firma? Sí, ¿Puede leer, por favor, en voz alta la parte que está subrayada? claro. Ricardo cortaba partiendo limones con la navaja de Leonardo. Muchas gracias. Es todo, señor juez. Doctor, dice usted que al revisar a Ricardo Soto le encontró una herida penetrante cardíaca. Sí, así es. ¿Nos puede describir esa herida, por favor? Sí, era una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con un borde superior romo y un borde inferior agudo. Esa herida era de 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Objeción sugestiva. Hágase cargo, fiscal. Reformulo, su señoría. Adelante. ¿Pudo determinar la profundidad de esa herida? Sí, era de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. ¿Qué pudo haberla producido, doctor? Dadas las circunstancias de la herida, probablemente un arma punzocortante. Perito Gómez, ¿qué estudios tiene? Criminalística y dactiloscopía. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en PGR, en el FBI y en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses. ¿Algún estudio adicional? Sí, tengo varios cursos en dactiloscopía, ¿Actualmente dónde trabaja? en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ¿En qué área? en dactiloscopía, ¿Desde hace cuánto tiempo? desde hace 5 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público, en donde nos solicitan rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas. De esos procedimientos, ¿aproximadamente cuántos realiza de forma mensual? Alrededor de 40. Respecto a su participación en este caso particular, ¿nos puede decir en qué consistió? Sí, recibimos un llamado de la gente del Ministerio Público en donde nos solicitaba ese rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas, si es que encontrábamos alguna, en una navaja. ¿Me describe la navaja, por favor? Sí, era una navaja Swiss Army, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de longitud, mango aproximadamente del mismo tamaño. Si la tuviera a la vista, ¿la pudiera reconocer? Sí, Su señoría, le pido autorización para exhibirle al perito la evidencia material marcada con el número 7 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante. ¿Reconoce ese objeto? sí, ¿Por qué lo reconoce? porque es la misma navaja que enviaron a estudio, tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros, además de que aquí en la cadena de custodia está mi firma al momento que me entregaron y que yo la entregué a su vez. Sobre esa navaja, ¿qué procedimiento realizó? Bueno, realizamos un rastreo de huellas dactilares en la hoja y en el mango. Lo que hicimos fue tomar la navaja, meterla en un recipiente hermético, poner unas gotas de cianocrilato y esos vapores al volatizarse se comienzan a pegar con la grasa, las proteínas y el agua que desprenden los dedos al dejar impresas las huellas dactilares y bueno, pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué resultado arrojó? Encontramos varios fragmentos de huellas dactilares útiles que fueron levantados con cinta especial. ¿Qué hizo con esas huellas que levantó? Las fotografiamos, las amplificamos fotográficamente y realizamos un comparativo de esos puntos característicos de las huellas. ¿Con las huellas de quién las comparó?
Sí, realicé el comparativo con 5 personas: Leonardo Vargas, Ricardo Soto, Humberto Falcone, Javier Prado y Francisco Moreno. ¿Hubo algún resultado positivo? Sí, resultaron positivas huellas de Leonardo y de Ricardo. Hernán, apoyándose con el objeto que tiene en sus manos, ¿me puede indicar a mí y al tribunal de manera gráfica en dónde estaban colocadas las huellas de Leonardo? Sí, estaban más o menos colocadas en esta posición. Los dedos medio e índice estaban en esta parte del mango. Señor defensor. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Hernán. Buenas tardes. Bien, hace un momento usted refirió que encontró huellas de Ricardo Soto Así fue. en diversas partes de la hoja. Sí, Inclusive usted encontró otras 2 huellas exactamente. que no eran útiles. Sí, Y estas huellas se encontraban en el mango. sí. Y no eran útiles porque no eran suficientemente claras Y no eran completas. y no eran completas. Sí. Esas huellas podrían ser de Humberto Falcone O de cualquier otra persona. No eran completas. o de cualquier otra persona, O de cualquier otra persona. como por ejemplo Ricardo Soto. Sí. En los términos señalados al inicio de la audiencia el día de ayer, hoy procederemos a desahogar los medios de prueba de la defensa. En consecuencia, le otorgo la oportunidad para ello, señor defensor. Gracias, señor juez. Y previo al desahogo de los medios de prueba previamente anunciados por la defensa, solicito se pase al señor Leonardo Vargas a declarar. ¿Desea declarar, señor Vargas? Sí, señor juez. Le pido por favor se ponga de pie y se dirija a este estrado. Dices que te comienzan a molestar por el partido. Sí, ¿Qué hiciste tú? pues nada, empecé a responder a los insultos. ¿Qué hicieron ellos? El primero fue el Ricardo, que se empezó a enojar y me lanzó un golpe a la cabeza y yo me hice para atrás para esquivarlo. ¿Cómo? ¿Cómo te lanzó el golpe? Bah, directo a la cabeza, así. ¿Qué hizo Humberto? Humberto se me vino encima, me tiró un puñetazo en la cara y aquí. Después, ¿qué hizo Ricardo? Ricardo se vino por atrás de mí, a la mala, así, me empezó a tirar golpes en la espalda secos, mientras pues, yo estaba agarrado con Humberto. Específicamente, ¿dónde te pegó? Me dio varios golpes acá en el centro, todo en la espalda alta, y me dio 2 acá. ¿Y en ese momento qué sucedió? Pues yo estaba trenzado con el Humberto defendiéndome para que no me fuera a pegar. ¿Qué más sucedió en ese momento? Pues yo estaba con ellos dos, con el Ricardo encima, agarrado con el Humberto, y escuché que me empezaron a gritar, te van a picar, te van a picar. ¿Qué hiciste? Pues yo volteé para ver qué era lo que pasaba, quién me quería picar, y vi que el Ricardo había agarrado mi navaja y se me vino encima, me quería apuñalar. Y pues yo me asusté mucho y le agarré los brazos y nos empezamos a forcejear, yo defendiéndome para que no me fuera a clavar la navaja, y pues en el forcejeo para defenderme yo lo aventé y se le clavó la navaja en el pecho. Agente del Ministerio Público, adelante. Gracias, señor juez. Usted tuvo en sus manos una navaja. Sí, Una navaja Swiss Army, sí, así es. de color rojo. Sí, Esa navaja es de su propiedad y hay una factura a su nombre. ¿Objeción compuesta? Conteste la objeción. Reformulo, su señoría. Continúe. Esa navaja es de su propiedad. sí, Hay una factura a su nombre. sí, así es. Su señoría, permiso para exhibir al testigo la documental que fue admitida con el número 1 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias. ¿Algo que manifestar, defensa? Nada, señor juez. Proceda. Señor Leonardo, este documento es una factura, ¿cierto? Sí, así es. Está expedida a su nombre, ¿es así? Sí, Ampara la compra de una navaja. sí, Una navaja de la marca Swiss Army.
Sí, De color rojo. sí. Navaja que usted le enterró a Ricardo Soto. Para defenderme, pero se le clavó. Se le clavó porque usted lo empujó. Sí. Gracias. Usted dijo hace un momento que Ricardo y Humberto se enojaron con Leo. ¿Por qué? Porque los empezaba a molestar, les decía de cosas y les decía que toda la vida eran unos cobardes y que en algún momento se los iba a pagar. Dice que Leo le tiraba carrilla a Humberto y Ricardo. ¿Qué hace Ricardo? Por Ricardo le suelta un trancazo a Leonardo, pero Leonardo se quita, no se lo logra dar. ¿Qué hace Humberto? Humberto le da un puñetazo en la cara a Leonardo muy fuerte y Leonardo, o sea, sí se lo alcanza a dar a Leonardo. Inmediatamente después de esto, ¿qué hace Ricardo? Se le va la espalda a puros puñetazos a Leonardo y en eso Humberto y Leonardo empiezan a forcejear. ¿Y después qué hace Ricardo? Ricardo saca la navaja y le dice a Leonardo que se la va a enterrar. En eso voltea a Leonardo y se la intenta quitar, empiezan a forcejear y nada más escucha un grito de Ricardo. En eso Leonardo se da cuenta pues que efectivamente la clavó y sale corriendo muy espantado. Agente del Ministerio Público, adelante, está en oportunidad para contrainterrogar. Gracias. Usted dice que ve a Leonardo forcejear. Así es. Lo ve forcejear con Ricardo. Sí, Forcejeaban por una navaja. así es. Usted ve cómo Leonardo sujeta de las manos a Ricardo. Sí, Durante el forcejeo, Ricardo grita. así es. Fue un grito de dolor. Claro. Entonces, usted se percata de que Leonardo lesionó a Ricardo. Sí, Leonardo suelta la navaja. claro. Ricardo cae al piso. Sí, Y en ese momento, Leonardo sale corriendo del lugar. así es. En la espalda de Leo, ¿qué encontró? Diversos equimosis. Señor juez, pido autorización para que el señor Leonardo se ponga de pie a fin de que el doctor pueda indicar ante este tribunal específicamente en qué parte de la espalda localizó las lesiones que refiere. Adelante, señor defensor. Las equimosis las encontramos en este lugar, en este y en esta parte. ¿Qué otro hallazgo, doctor? Equimosis en el párpado izquierdo y un esguince cervical. ¿A qué se refiere con esguince cervical? A que tuvo una lesión en el cuello. ¿Con motivo de qué? Por motivo de algún golpe. Agente del Ministerio Público, ¿va a contrainterrogar? No, señoría. La misma pregunta le hago a usted, asesora jurídica de la víctima. No, su señoría. Gracias.